Les recuerdo que estamos en el domingo in albis, el domingo de Quasimodo, y el domingo que viene es el domingo del Buen Pastor. Es el último domingo para hacer sus Pascuas, es el último domingo en el cual la Iglesia nos pide una vez al año confesarnos y sobre todo comulgarnos. Es un precepto de la Iglesia bajo pecado grave, entonces el domingo próximo es la última oportunidad para hacer el precepto pascual. Ahora les leo la epístola del día y el evangelio de hoy. Lectura de la epístola del apóstol San Juan. Carísimos, todo lo que nace de Dios vence al mundo. La victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino en el agua y en la sangre, no en el agua solo, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de que Cristo es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son una misma cosa. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son una misma cosa. Si admitimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Ahora bien, el de Dios, cuyo testimonio es mayor, es el que ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí el testimonio de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, aquel mismo día primero, después del sábado, siendo ya tarde y estando cerradas las puertas de la casa, en donde se hallaban juntos los discípulos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: La paz sea con vosotros. Dicho esto, mostróles manos y costado. Llenáronse de gozo los discípulos al ver al Señor. Díjoles de nuevo: La paz sea con vosotros. Como mi Padre me envió, así también yo os envío. Dichas estas palabras, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Se perdonarán los pecados a aquellos a quienes los perdonéis, y se les retendrán a quienes se los retengáis. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Dijéronle los otros discípulos: Hemos visto al Señor. Mas él contestó: Si no veo en sus manos la hendidura de los clavos, y meto el dedo en el agujero de sus clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Y al cabo de 8 días estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Vino Jesús estando cerradas las puertas, y puesto en medio de ellos les dijo: La paz sea con vosotros. Y después a Tomás: Mete aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Respondióle Jesús: Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Otros muchos milagros hizo Jesús ante sus discípulos, que no están escritos en este libro. Mas estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos hoy en el domingo de la octava de Pascua y es un bonito domingo para que nuestra Renata haga su primera comunión. Es un domingo de la resurrección, también del tiempo pascual. Y hemos oído el Evangelio como nuestro Señor entró en ese cuarto donde estaban los apóstoles
sin abrir la puerta. Él entró de una manera milagrosa porque tenía su cuerpo resucitado, glorioso, y vino a verlos. Y los apóstoles estaban llenos de alegría porque después de su pasión, de su muerte, de su crucifixión, pues habían perdido habían desesperanzado porque creían que todo se había acabado y que ya no había nada que hacer. Pero nuestro Señor con su resurrección les muestra que Él es Dios y que no hay que perder confianza en Dios nunca, porque Él es todopoderoso, Él puede hacer todo, y que nosotros con nuestra pequeña inteligencia, nuestros pequeños medios, pues no podemos hacer todo y estamos limitados en muchas cosas. Por eso debemos recurrir a Él, debemos tener confianza y tener fe. Y si tenemos fe, pues Él nos va a visitar, ¿verdad? Así como que a los apóstoles vino a verlos y ellos creyeron en Él. Solo uno de ellos no quiso creer, era Santo Tomás, porque era de esos que si no ven, no creen. Y es un problema cuando hay personas que quieren todo entenderlo, todo verlo, y si no, no quieren creer. Pero tenemos muchísimas razones para creer en Dios, porque Dios hizo todo el universo, el mundo, las cosas que nos rodean, nos ha dado tantos bienes y pues tenemos muchas razones para creer. Ahora Dios no se aparece todos los días con nosotros, no se muestra siempre, porque nos está dando la oportunidad de creer y tener confianza. Y lo que Él nos ha prometido pues es el cielo. No nos ha prometido hacernos felices en esta vida. En esta vida Dios nos da muchas cosas, claro está. Podemos decir que tenemos muchas pruebas de que Él nos ama, de que Él nos quiere, de que nos protege, pero Él no nos prometió hacernos felices en esta vida, Él nos prometió hacernos felices en la otra vida. Y para que podamos ir a la otra vida debemos creer en Él primero y hacer lo que Él nos dice. Entonces Renata está aquí para hacer su primera comunión porque ella cree que Jesús está presente en la hostia. Y si no creyera, aunque ella recibiera la hostia no le haría ningún bien, porque no tendría fe. Entonces es muy importante que creamos. Pero también no es suficiente que ella crea que Jesús está presente en la hostia. También debe estar preparada, su alma debe estar en estado de gracia, no tener pecados. Por eso ella también ayer se confesó, para que su alma esté limpia, para poder recibir a Jesús. Entonces, si nosotros creemos, también vamos a portarnos bien, también vamos a evitar el pecado, porque si no, no podemos recibir a Jesús, no nos podemos unir a Jesús. Y esa es la mayor felicidad de un alma, es poderse unirse a Dios, porque nosotros, ¿quién nos creó? ¿Quién nos hizo? Pues es Dios. ¿Y cuál es nuestro fin? ¿Y cuál es nuestra verdadera felicidad? Pues es aquel que nos hizo. Un día estar con Él, verlo y amarlo en el cielo. Si Dios hizo todo lo que hay las cosas bellas, las cosas buenas que hay en el mundo, quiere decir que Él es más bello y más bueno. Y nosotros aspiramos a Dios a veces sin darnos cuenta, porque a veces hay personas que buscan la felicidad en las cosas del mundo, pero nunca encuentran la felicidad, porque siempre hay algo que no va, hay algo que no les gusta, hay problemas por aquí, por acá, y finalmente pasan la vida completa y nunca han llegado a una verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque en realidad el alma está hecha para Dios, y todas las cosas que Él nos ha dado, pues nos las ha dado por nuestro bien, pero como un medio para buscar a Dios. Entonces es muy importante creer, claro, pero es también muy importante estar bien con Dios, porque si
estamos en el pecado o estamos en el desorden, no nos podemos unir con Dios porque Dios es bueno, Dios es infinitamente bueno, y un alma que está en pecado pues está manchada con el pecado y no se puede unir con Dios, ¿verdad? Es como si, por ejemplo, ustedes trajeran un vestido, una ropa muy limpia, muy limpia, y viene a ustedes una persona muy sucia que quiere abrazarlos y ustedes dicen: no, cuidado, me vas a ensuciar, no me puedes tocar así. Pues así es, un alma que muere en pecado no puede ir a Dios, no puede acercarse a Dios, no puede ser feliz en la eternidad, porque primero debe limpiar su alma, primero debe poner orden en su vida, y entonces sí se puede acercar a Dios y sí será feliz eternamente. Pero si no entendemos eso, pues nunca comprenderemos lo esencial, lo más importante. Entonces es muy fácil en esta vida buscar los placeres, pero eso no tiene mucha duración, porque la vida pasa muy rápido y a veces nos decimos: ya pasó un año y no me di ni cuenta. O a veces pasan los muchos años y casi no nos parece tan largo el tiempo, pero siempre quedamos con esa falsa impresión de que la vida siempre va a seguir, que nunca se va a acabar, pero no es cierto. Vemos que muchas personas pues mueren y desaparecen, ¿verdad? Y antes que nosotros hubo aquí muchas personas que vivieron, muchas generaciones, y todas esas generaciones desaparecieron, ya no hay nadie. Y nosotros somos una generación, pero después de nosotros tal vez habrá otras más. No sabemos cuánto durará el mundo, pero debemos ser conscientes de que esta vida pues se acaba. Y por eso vino Jesús al mundo, por eso vino Jesús murió en la cruz, por eso Jesucristo resucitó, por eso Él dio pruebas de su amor, de su preocupación por nosotros, pero Él quiere que nosotros tengamos un poquito de iniciativa y que nosotros por nosotros mismos tratemos de buscarlo y hacer su voluntad. Si no lo hacemos, pues estamos perdiendo el tiempo. Y estamos perdiendo la eternidad, porque hay personas que pasan toda su vida sin pensar en Dios, que tal vez dicen que creen en Dios, que tal vez, pero no se nota en su vida y así mueren. Es una pena, es una desgracia realmente eso, una desgracia. Entonces, para salvarnos no debemos decir: yo hago las cosas a mi criterio, según lo que a mí me parece que es bueno, lo que yo quiero hacer, que es de mi gusto. No es así, porque es Dios que pone las reglas, nosotros no. Y es Dios que nos dio los 10 mandamientos, es Dios que nos dio las leyes de la iglesia que debemos respetar. Nosotros no tenemos ese poder. Y Dios nos dijo: si ustedes quieren venir conmigo, hagan lo que yo les digo. No es tan difícil, pero hagan eso. Y ya en ese gesto nosotros vamos a mostrar nuestra humildad, nuestra sumisión, nuestra fe, aunque no sean cosas en sí muy tan difíciles, pero hay personas que lo que es de Dios, porque simplemente es una obligación, no se animan nunca a hacerlo, porque les parece una obligación. Y hay cosas que son del mundo, que son pecado, que les cuesta mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y sí lo hacen porque es su capricho, es su gusto. Y entonces para eso sí, ¿verdad? Sí hay tiempo, para eso sí hay medios, para eso sí hay trabajo y esfuerzo. Es algo absurdo, pero es así. Entonces debemos tener fe en nuestro Señor, porque Él pone delante de nosotros, para que salga de nosotros algún acto espontáneo. Él pone delante de nosotros toda su bondad, sus sacrificios, su amor, todo lo que Él hizo por nosotros, lo pone
para que reflexionemos y que salga de nosotros un gesto espontáneo, porque Dios no nos quiere obligar a la fuerza a ir al cielo. No nos obliga, quiere que sea espontáneo, y por eso cuando alguien nos hace un regalo, nos gusta que sea espontáneo, que no sea obligado, que no sea por conveniencia, por hipocresía. Nos molesta que alguien nos haga un regalo de esa manera. Pues por eso Dios no nos forza, no nos da una cierta libertad, tiempo, oportunidades, y nosotros nos olvidamos, y eso es el problema ahí. Pero Él, cuando sale de nosotros, es por eso que Dios le agrada, ¿verdad? Y le agrada más. Es como un niño que hace un regalo a su papá, pues su papá ya sabe que ese regalo que el niño le hace a él, pues es con el dinero que él ganó, es con el dinero que él le dio. Pero lo que le agrada es que el niño lo hace espontáneamente, de buena gana, con corazón, y por eso su papá le agrada mucho el regalo que le hace el niño a su papá, por ejemplo, ¿verdad? Y así es igual con Dios, y mucho más, porque Dios nos ha dado realmente todo, pero Él espera que nosotros tengamos el gesto, el reflejo, por decirlo así, de hacer las cosas. Y hay personas que esperan que sea Dios que intervenga para arreglar todo, para hacer todo, y no, Dios no lo va a hacer. Él quiere que lo hagamos nosotros. Entonces, nosotros cuando éramos niños en el catecismo nos enseñaron que hay los enemigos del alma. Son 3 enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. Esos enemigos del alma existen porque existió un pecado que se llama pecado original, y es el origen de todos los pecados. Entonces, si no hubiera habido ese pecado, el mundo sería muy diferente. Porque hay mal en el mundo, porque hay gente que sufre, porque hay gente que muere, porque hay gente que es mala. Pues porque hubo un pecado original, y de ahí vienen todos los males. Entonces, debemos cuidarnos de esos 3 enemigos del alma que vienen, de esos pecados, de ese pecado original, sobre todo el mundo y la carne. El demonio, pues también, porque él es el que tentó a Adán y Eva a pecar. Y el mundo no es el mundo que Dios creó, porque el mundo que Dios creó es algo bueno. El mundo, cuando se habla el mundo como enemigo del alma, es todo aquello en el mundo que no quiere obedecer a Dios, todo aquello que no quiere obedecer a la fe en Dios, a la enseñanza de Dios. Y en ese sentido se vuelve nuestro enemigo, porque ¿qué es lo que nos puede salvar? Lo que es realmente el medio para salvarnos, pues es la fe. Y si el mundo es enemigo de la fe, pues es nuestro enemigo también, de nuestra alma. Y por eso debemos evitar al mundo, en el sentido, aquello que hay en el mundo que no obedece a Dios, que no es conforme a Dios, que está contra Dios. Eso nos puede dañar, nos puede hacer daño, nos puede llevar a hacer pecados, nos puede llevar a olvidar a Dios, a olvidar nuestra alma, a olvidar nuestro verdadero bien, que es lo más importante en nosotros. Nuestro cuerpo, hay personas que viven todo el tiempo para cuidar su cuerpo, su salud. Está bien cuidar el cuerpo, pero no hay que exagerar. Hay algo más importante que nuestro cuerpo, nuestra alma. Hay personas que nunca piensan en su alma, solo piensan en su cuerpo, solo piensan en el dinero, en trabajar, en divertirse. Y su alma, nada. Pero el alma es lo más importante. Es lo más importante que tenemos. Entonces, si el mundo nos lleva al egoísmo, a la incredulidad, a la maldad, pues debemos evitar el mundo en esa medida. Pero si nos dejamos absorber por el mundo, pues es muy fácil hoy. Las distracciones, las películas, el internet, hay muchas cosas malas. Y hasta los niños tienen acceso a esas cosas. Es una lástima
que los niños tengan ese acceso a cosas muy malas. Y ahí se impone que los padres tengan cuidado que sus niños no vean cosas así, porque el mundo es nocivo, el mundo es enemigo del alma. Y esa es, como dice, la victoria que vence al mundo es nuestra fe. ¿Cómo vamos a protegernos del mundo? Con nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? Es nuestra creencia en lo que Dios dijo. Nuestra fe en Dios es la enseñanza de Dios. Y entonces, si hacemos lo que Dios nos dice, estamos protegidos. Vamos a vencer al mundo. Como les digo, no todo lo que hay en el mundo es forzosamente malo, porque Dios hizo el mundo material. Pero el mundo moral es un desvío del mundo que es malo y que nos atrae al pecado. Es todo aquello que en el mundo está mal, que está desordenado, que nos hace olvidar lo principal, que nos impide rezar, que nos impide leer buenos libros, que nos impide de ir a misa. Entonces se trata de que nos demos cuenta, simplemente, ¿verdad? Es como alguien que está enfermo porque come un alimento que le hace daño, pero no sabe que ese alimento le hace daño, y él sigue comiendo eso y sigue comiendo eso, y está siempre enfermo y nunca se cura. Así somos nosotros en nuestra alma. A veces hay cosas que nos hacen daño, pero no sabemos, o nadie nos ha explicado bien, o nosotros no hemos querido creer en lo que Dios dice, no hagas esto porque esto es pecado y esto te hace daño. Sí, porque esto me puede castigar en la otra vida. No, ya desde esta vida se ven los efectos del pecado. Las personas que viven en desorden, ya en esta vida no son felices. Ya en esta vida están mal, se sienten mal, siempre están o de mal humor, o no son realmente felices. Porque ese pecado ya desde esta vida lleva su castigo, lleva su pena. Entonces hay situaciones que no son normales. Y Dios dijo, pues Dios hizo el matrimonio, Jesús lo hizo. Jesús dice en el Evangelio que lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Entonces no hay que separarse. Y hay que vivir bien con una persona que está casada por la iglesia. No se puede volver a casar, y hay que respetar la ley de Dios. Es el secreto de la verdadera felicidad. Ya desde esta vida uno ya se siente tranquilo, se siente en orden, y Dios está en su vida, en su alma, porque Él respeta a Dios. Así que es la voluntad de Dios que hagamos su ley, ¿verdad? Si releemos los 10 mandamientos con atención, no es tan difícil, ¿verdad? Hay muchas cosas que a veces hacemos y que están prohibidas en los 10 mandamientos. Y la fe pues nos ayuda también a vencer al demonio y a la carne. La carne son nuestras inclinaciones malas. Todos tenemos inclinaciones malas. Algunos son más portados a la pereza, otros son más portados a la ira, otros son más portados a la gula, etcétera. Y cada quien debe saber de qué manera debe luchar contra sí mismo, porque si yo hago todo lo que me gusta, todo lo que se me antoja, pues voy a hacer muchos pecados. Pero hay cosas que me pueden gustar que no son malas, pero hay cosas que me pueden gustar que sí son malas, así que yo no debo hacer todo lo que me gusta. Debo hacer con criterio, debo respetar a Dios, debo respetar a los demás, debo respetarme a mí mismo. Y eso no es fácil, luchar contra la carne, la propia carne, porque nuestra carne pues está con nosotros, no la podemos dejar, está en nuestro cuerpo, nuestras facultades. Y después está el demonio. Es el demonio que actúa de manera muy astuta. Primero quiere hacernos creer que no existe, pero sí existe. Y nos inspira cosas. Muchas veces hay pensamientos que tenemos que no vienen de nosotros, creemos que vienen de nosotros, pero no son sugeridos. De una manera muy discreta, puede ser por Dios, puede ser por nuestro ángel de la guarda, pero también puede ser por el demonio. Por eso, no todo lo que nos antoja, no todo lo que se nos viene a la cabeza, debemos hacerlo. Debemos primero
reflexionar si aquello que nos viene a la mente es algo bueno, algo positivo, algo conforme a Dios, y entonces sí lo hacemos. Pero si es algo caprichoso, algo egoísta, algo que es nocivo para nosotros, para los demás, algo que contradice la ley de Dios, debemos rechazarlo. A veces esos pensamientos vienen de fuera, a veces pueden también venir de nosotros, pero el demonio está ahí. Y como es un ángel, es espiritual, no se le puede ver, pero es muy poderoso el demonio. Y en la vida del Evangelio se narra muchas veces que nuestro Señor tuvo que vencer al demonio. Hasta el demonio tan atrevido es que vino a tentar a nuestro Señor mismo, que no tiene, no se detiene ante nada. Entonces, hoy en el mundo hay muchos males, nos quejamos muchas veces, pero es porque hay personas que sí escuchan al demonio. Y el demonio trabaja nuestro orgullo, nuestra soberbia, y a una persona que es un poquito orgullosa, el demonio la trabaja más fácil, porque ella se deja y el demonio se agarra de eso que es negativo en nosotros para hacernos más daño. Y pero hay medicina, hay una medicina espiritual, ¿verdad? Esa medicina son los sacramentos que Jesucristo hizo y les dio a ese poder a los apóstoles, como les dice en el Evangelio de hoy, perdonar a los a quienes perdonaréis los pecados les quedarán perdonados. Entonces Dios dio ese poder a los apóstoles, y esa medicina de nuestra alma es para curar nuestra alma, los sacramentos, el bautismo, la confesión y sobre todo la Santa Comunión. Hoy Renata va a recibir por primera vez la Santa Comunión, va a recibir a nuestro Señor en persona, que va a venir a verla y va a estar con ella, pero esa presencia de Jesús le hace bien, le hace bien en su corazón, en su cuerpo, en su alma, y la va a ayudar a ser mejor, a protegerse contra el pecado, contra el mal, contra el mundo, contra la carne, contra el demonio. Entonces es una gran ventaja poder recibir los sacramentos. Y si alguien no puede recibir los sacramentos, pues Dios puso ahí los sacerdotes para eso. Entonces no hay que dudar y decir, bueno, mañana o pasado mañana, dentro de un año, de 2 años, y así pasa el tiempo. No, enseguida. Así Dios va a hacernos bien en nuestro corazón y nos va a purificar. Y esa presencia de la Eucaristía pues es lo más bello que hay, porque es Dios mismo que viene en persona. Y mientras que los otros sacramentos pues, son gracias de Dios. Bien, Dios nos da muchas gracias, pero ahí en la Eucaristía es Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Por eso es un gran día para Renata. Esperemos que ella siga comulgando toda su vida. Cuando venga a misa, que no deje de comulgar, que no deje de acercarse a Jesús, porque esa es la mayor desgracia que nos puede pasar. Cuando nosotros perdemos un miembro querido de la familia, por ejemplo, nos da mucho pesar, y ya vamos a estar privados de esa persona por toda la vida, se puede decir. Pero no nos debe pesar si no nos acercamos a Jesús muchos años, mucho tiempo, a comulgar, a recibir su cuerpo, pues sí, debería pesarnos. Y por último, pues tengamos cuidado de lo que en el mundo nos hace perder la fe, nos hace perder el amor en Jesucristo, de que nos aleja de la práctica de la vida cristiana, y que hoy hasta dentro de la misma iglesia hay muchos sacerdotes que se han hecho modernistas, como decía el Papa San Pío X, que aquí tenemos una imagen de San Pío X. Ese Papa decía que muchos sacerdotes se habían hecho modernistas, es decir, querían cambiar la religión, querían cambiar la fe, y ya no decían las cosas como Jesús dijo.
ya no hacían las cosas como Jesús dijo. Y ya todo era fácil, todo permitido, todo estaba... Y eso pues está mal, porque es lo que es en contradicción con el Evangelio de nuestro Señor. Pero el Papa San Pío X decía eso, decía cuidado, que esos sacerdotes que quieren ser muy modernos se están alejando de Jesús, y por eso les llaman modernistas. Entonces cuidado con esa mentalidad que se ha introducido en la iglesia. Es como una moda, y hoy hay mucha gente que piensa así, que quieren cambiar todo, cambiar a la misa, cambiar los sacramentos, y ya la gente ya no reza, ya no se confiesa, ya no se acerca a Dios. Eso no es bueno, porque no es lo que dijo Jesús. Si leemos el Evangelio con atención, vemos que eso no es lo que dijo Jesús. Debemos aceptar a Jesús, y los sacerdotes deben hacer y decir lo que Jesús les dijo que hicieran y dijeran. Y si no lo hacen, pues están mal. Entonces nosotros no podemos seguir esa mentalidad, esas modas que no son la ley y la voluntad de Jesucristo. Vamos a pedirle en esta Santa Misa. Al final de la misa, Renata va a consagrarse a la Virgen, va a ofrecerle unas flores y le va a pedir a la Virgen que la proteja toda su vida. Va a ser esa consagración. Y hay que pedir en esta, pidamos todos por ella en esta misa, para que Dios la bendiga y que la confirme en su buena voluntad, que no se nos vaya a desviar Renata cuando sea grande, que siga siempre el buen camino. Es lo más que hay que pedir por los niños, es que sean buenos. No, cuando son niños son inocentes, son agradables, pero a veces que ya crecen pueden desviarse. Por eso hay que pedir mucho por ellos, hay que aconsejarlos, hay que orientarlos, hay que guiarlos, porque es cuando son niños que son fáciles de modelar. Ya que son grandes ya no se puede, ya cuando son adolescentes, ya aunque los papás les den consejos, ellos no hacen caso, ya tienen su manera de ver las cosas. Por eso cuando son chiquitos hay que acercarlos a Dios, hay que hacerlos rezar, hacerlos amar a la Virgen, para que estén protegidos. Y si hacemos eso es porque tenemos fe, y debemos tener fe. Así que pidámosle a Nuestra Señora, a su corazón inmaculado, en esta misa, por Renata y por todos nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.